Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras. Es una creencia básica de muchas personas religiosas que Pedro fue la primera cabeza terrenal de la iglesia. Vamos a considerar la enseñanza de la Iglesia Católica Romana tal como está expresada en un catecismo para adultos. Dice en las páginas 55 y 56: el Papa, el obispo de Roma y vicario de Cristo en la tierra, es la cabeza visible de toda la Iglesia Católica. ¿Quién fue el primer Papa? San Pedro, quien fue hecho Papa por Jesucristo mismo. ¿La autoridad de Pedro murió con él? No. Ella fue transmitida a un hombre llamado Lino, y después que murió, fue transmitida a otro, y así sucesivamente durante los últimos 2000 años. ¿Requiere Jesús que nosotros sigamos al Papa en los asuntos religiosos? Sí, porque la obediencia y lealtad al Papa están entre los principales requisitos del plan de nuestro Señor para la unidad en su iglesia. Como dije hace un instante, este párrafo, esta información, es extractada del libro Un Catecismo para Adultos, páginas 55 y 56. El propósito de estas lecciones es examinar esta doctrina. ¿Cuál? De si Pedro fue Papa. De examinar esta doctrina en conformidad a las Escrituras. Ciertamente, una doctrina tan importante como esta, si es verdad, puede ser encontrada en la Biblia. No buscamos representar mal o perjudicar u ofender a alguien, sino que urgimos e invitamos a las personas para que escudriñen la verdad con una mente abierta. El Espíritu Santo dice en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y para hacer esto, debemos, como dice en Hechos 17:11, estudiar todos los días las Escrituras, escudriñar todos los días las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Nadie debería temer examinar sus creencias acorde a la Biblia. Una buena parte de las citas que vamos a tener en esta lección respecto de si Pedro fue Papa van a ser de la versión católica Nácar Colunga. Y vamos con la primera parte de nuestro estudio. ¿Estableció Jesús el oficio de Papa? Este es un buen lugar para comenzar, puesto que si Jesús no autorizó a la iglesia el tener un Papa, entonces Pedro claramente no puede tener ese oficio. Considere, el trabajo y los requisitos del Papa no están mencionados en ninguna parte de las Escrituras. La Biblia nombra específicamente varios oficios en la iglesia y describe el trabajo y los requisitos de aquellos que tienen el oficio. A menudo, las personas que tienen el oficio son mencionados por nombre. Encontramos nosotros el oficio de apóstoles, el oficio de ancianos u obispos y el oficio de diáconos. Si el oficio de Papa existió en el primer siglo, ¿por qué es que no está descrito en las páginas de la Biblia? La Biblia contiene varios pasajes en donde el oficio de Papa debería estar mencionado si existió. En Efesios capítulo 4, en los versículos 11 y 12, dice el Espíritu Santo: y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y similarmente, el mismo Espíritu Santo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en estos dos textos, Efesios 4 y 1 Corintios 12, tenemos nosotros una lista de los oficios y otras personas que trabajan para edificar la iglesia. Pero no está mencionado ningún papa, ningún oficio de papa. ¿Por qué no? Pablo escribió una carta a la iglesia en Roma y también escribió varias cartas desde Roma, en las que nombra muchos miembros de esa congregación describiendo el trabajo de ellos. Pero en ninguno de ellos, en ninguno de esos escritos, en ninguna de esas cartas, habla ni levemente acerca del oficio de papa. Si Pedro era obispo de Roma y cabeza de la iglesia, ciertamente Pablo lo habría mencionado. Pero ni Pedro ni nadie más es descrito como papa en las cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Quién puede imaginarse hoy día a alguien nombrando los oficiales en la Iglesia Católica o escribiendo las órdenes oficiales del Vaticano sin mencionar al Papa? Sin embargo, la Biblia contiene toda esta información con relación a oficios menores y a personas sin mencionar en algún momento al Papa. Ciertamente, hay solo una explicación. No hubo papa en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. La Biblia enseña que Jesús mismo ocupó los papeles que han sido atribuidos a los papas. Cristo es la cabeza sobre la iglesia. En Efesios, capítulo 1, dice los versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, dice en este texto el apóstol Pablo, es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Qué es dejado para que un hombre sea la cabeza? Absolutamente nada. Y el mismo Espíritu Santo por boca de Pablo, aquí en esta misma carta a los Efesios, nos dice en el capítulo 5, versos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El marido, nos dice en esta porción, es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, leemos: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta porción de Romanos 7, versículos 2 al 3 dice que la mujer que está sujeta a dos maridos está en adulterio. Del mismo modo, el estar la iglesia sujeta a dos cabezas
estaría en adulterio espiritual. En Mateo 28, del verso 18 al 20 leemos: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Añadiendo estas palabras del mismo Señor Jesús, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 12, dice: Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No solo en el cielo, mientras el Papa la tiene en la tierra. Debemos obedecer todos los mandamientos de Cristo, que es el único dador de la ley. Declarar que el Papa podría editar mandamientos para que la gente los obedezca es negar lo sin igual del poder de Cristo. Que Jesús es la cabeza de su iglesia está declarado plenamente. Si el Papa es también la cabeza, ¿por qué es que no se declara con igual claridad en la Biblia? En lugar de eso, se nos dice que hay un cuerpo, una iglesia y un Señor, exactamente como hay un Dios y Padre. En Efesios capítulo 4, en los versos 4 al 6, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: un cuerpo y un espíritu. Verso 5, un Señor. Verso 6, un Dios y Padre. Los obispos, aun los de Roma, que se enseñorean sobre el rebaño, están condenados en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5, verso 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cristo es el fundamento de la iglesia. La Iglesia Católica enseña que la primacía de San Pedro era una parte esencial de la iglesia de Cristo, la roca sobre la cual fue edificada. La casa de Dios siempre necesitará su fundamento. Eso dice la Iglesia Católica, eso enseña la Iglesia Católica. En consecuencia, la autoridad de Pedro y los papas subsiguientes es el verdadero fundamento de la Iglesia Católica. Sin embargo, solamente un ser divino puede ser correctamente el fundamento para la iglesia de Dios. El Espíritu Santo dice en 1 de Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro mismo enseñó que Jesús es la principal piedra del ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Y los invito para que lo lean conmigo. En 1 de Pedro capítulo 2 dice en el versículo 6 en adelante: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y podríamos comparar
esto que dice el apóstol Pedro con las palabras que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es referido frecuentemente como la roca o el fundamento seguro en el Antiguo Testamento. Pero vamos a dejar aquí, queridos amigos, por el día de hoy, en esta serie de lecciones que iniciamos respecto de si Pedro fue papa. Bellas palabras de vida.